Buen día a todos, vamos a continuar con este curso de CSS. En esta ocasión pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con las fuentes de texto en CSS. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, tenemos aquí un H1 y un párrafo que más que suficiente para ver todas las propiedades de fuente que vamos a ver el día de hoy. Bueno, empecemos por la primera, que es la más básica de esta, que es cambiar el tipo de letra o la fuente de letra de nuestro texto en CSS. Para eso vamos a aplicar la propiedad. Vamos a hacerlo sobre el H1. Una propiedad llamada font family. Bien, para empezar tenemos que saber que font family hay esencialmente dos tipos de fuentes o dos familias de fuentes. La fuente serif, es decir, las que tienen una especie de colita al final de las letras, y la sans serif que no la tienen. Por ejemplo, del sans serif podríamos decir como el Arial, mientras que un ejemplo de serif podría ser el Times New Roman. Bueno, cuando colocamos fuentes en CSS es importante saber que esas fuentes van a aparecer siempre y cuando estén instaladas en la computadora del usuario que está viendo nuestra página web. Si la fuente que estamos usando está en nuestra computadora pero no está en la computadora del usuario, entonces va a mostrar por defecto la fuente de base del navegador. Entonces tenemos que usar fuentes seguras, a menos que usemos una almacén de fuentes como Google Font, que luego vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, las fuentes seguras podría ser pues normalmente la fuente Arial, Times New Roman, Helvética. Son fuentes que probablemente están instaladas en todas las computadoras. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo indicamos un tipo de fuente? Podemos indicar un solo tipo o podemos indicar más de uno. ¿Cómo va a funcionar esto? Si indicamos, por ejemplo, tres tipos de fuentes, el primero que coloquemos es el que se va a mostrar siempre y cuando esté instalada. Si no estuviera instalada, entonces pasaría al segundo tipo de fuente. Y si no estuviera instalado el segundo, pues al tercer tipo de fuente. Entonces veamos, por ejemplo, usemos un tipo serif como Times New Roman. Ahora, otro detalle interesante es que cuando la fuente lleva más de una palabra, debe ir entre comillas. Y debe estar escrito tal como lo ves, por ejemplo, en el editor de Word. Cuando seleccionas los tipos, debe estar escrito de la misma manera. Por ejemplo, Times New Roman, así con las mayúsculas y minúsculas, así como están ahí. Ahora, por ejemplo, imaginemos que no tiene Times New Roman, podemos decir que cualquiera de la familia Times. Y si no tiene ninguno, pues vamos a decir que coloque cualquier fuente serif. Entonces va a colocar cualquier fuente definida por el navegador de esa manera. Bien, al párrafo le vamos a agregar otra fuente. Por ejemplo, el párrafo va a ser una fuente sans serif como Arial. Si no tuviera Arial, vamos a decir que coloque Helvética. Y si no, cualquier fuente sans serif. Vamos a guardar y actualizamos nuestro navegador para que veamos pues aquí el resultado. Aquí, bueno, como el Times New Roman, pues básicamente es el que tiene por defecto el navegador y es el que aparece aquí, Times New Roman. Y aquí en el párrafo cambió a fuente a Arial. Entonces esa es la manera como agregamos pues nuestras fuentes a los diferentes elementos de texto de HTML. Font family, dos puntos, si la fuente tiene más de una palabra, entonces va entre comillas, si no pues va sin comillas. La primera opción es la que nosotros quisiéramos que apareciera, pero si no existiera instalada, pues escogeríamos la siguiente y la última por defecto, cualquier tipo serif. Lo ideal es que sean de la misma familia para que más o menos se parezca a la fuente que tengo como ideal que se muestra en la página web. Bueno, entonces esta es la primera propiedad, la propiedad font family. Pasemos a la segunda propiedad font style. Vamos a aplicarla nada más aquí por lo pronto, bueno, al párrafo. La propiedad font style tiene, bueno, tres posibles valores. Normal, que no va a hacer nada, es decir, normal, que simplemente pues es el texto tal como el navegador lo muestra por defecto. Si lo guardo, pues no voy a ver ningún cambio. El siguiente es italic. Este font style es sobre todo cuando quisiera poner texto en este formato italic, que es esa tecla pues inclinada, esas letras inclinadas. Entonces veamos aquí, aparece de esa manera.
italic. Aparece aquí con este estilo. Bien, y el último que es, no voy a ver prácticamente ninguna diferencia con el anterior, que es oblicuo. Si lo actualizo vemos que prácticamente es lo mismo. El más soportado en la mayoría de navegadores es italic, así que te recomiendo que uses italic, en este caso en el font style. Bien, entonces ese es el font style. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es font weight. La propiedad font weight lo que me sirve es para definir si la letra va a ser negrita o no. Entonces, si no quiero que sea negrita, es normal. Igual que el anterior, pues no veré ningún cambio. Nada. Y si quiero colocar la letra negrita, pues le coloco bold. O sea, al guardar, veremos aquí el texto en negrita. Bien, entonces ese es el font weight. Vamos al siguiente. Le voy a quitar esto para no crear confusión en los siguientes estilos. El siguiente es font variant. Ese pues también tiene normal, que no hará ningún cambio en el texto. Solo voy a guardar para el texto normal. Y el otro es small caps. ¿Qué hace este small caps? Ya lo vamos a ver. Este lo que hace es que, como puede ver, las letras todas aparecen con apariencia de mayúsculas. Pero las que son mayúsculas de verdad, o sea, originalmente en el texto, por ejemplo, esta L es mayúscula y la O es minúscula. Si lo vemos en el navegador, la L aparece de un tamaño mayor y esta O, aunque tenga apariencia de mayúscula, aparece un poquito más pequeña. Esto es entonces el small caps. Entonces, esta es la propiedad. Esto es lo que hace esta propiedad font variant. Bien, pasemos a la siguiente propiedad, que es font size. Esta propiedad font size me sirve para definir el tamaño que va a tener el texto. Lo puedo indicar en una gran cantidad de unidades. Por ejemplo, la más común es usar píxeles. Por ejemplo, yo quiero decir que el texto mida 14 píxeles. Lo guardamos y vemos aquí el tamaño de ese 14 píxeles. Píxeles pues es una unidad pues más común en este caso de font size, pero no es la única. Vamos a aprender una unidad nueva el día de hoy. Es la unidad M, que lo vas a encontrar en muchos sitios web, que es una unidad pues que se usa frecuentemente porque es bastante responsive a nuestro sitio. Vamos a usarla en el H1. Este font size. Bien, un M. ¿Cuánto equivale un M? Un M equivale exactamente a 16 píxeles. Entonces es una proporción. Un M es 16 píxeles. ¿No? Eso ve pequeñito aquí. Entonces si hago 2M, pues será el doble de ese tamaño anterior. Ven que es proporcional, serían 32 píxeles. Y así pues puedo indicar tamaños usando esa unidad M en lugar de píxeles. Por ejemplo, 2.5M. Y crear pues textos más grandes, más pequeños, dependiendo del navegador. Bueno, ese es el M, que lo vas a encontrar con mucha frecuencia en los diseños web. Bueno, y otra unidad que te voy a enseñar el día de hoy es la unidad que va a servir no solamente para definir tamaños de texto, sino incluso para definir dimensiones de cajas en HTML. Es una unidad, estas unidades se llaman, por ejemplo, vamos a poner W y VH. W significa viewport width, es decir, es el ancho del viewport. El viewport es básicamente el tamaño de la pantalla del dispositivo que estamos usando, computadora, tablet, celular, etc. Entonces al decir que va a medir 10 viewport width, estoy diciendo que va a medir el 10% del ancho de la pantalla o el espacio disponible del navegador en este dispositivo. Veamos qué pasa. A ver, miren, 10 veces o el tamaño ahora de el dispositivo, es decir, cada letra mide el 10% del viewport, es decir, de todo este tamaño de acá. Lo interesante es que este es totalmente responsive. Si yo disminuyo el tamaño del viewport o de la pantalla esta, vamos a ver que este texto, a diferencia del texto del párrafo, está cambiando de tamaño.
Puedes notarlo, si yo hago más pequeño esto, el texto es más pequeño, sin embargo este no, este sigue igual. Entonces este es un tamaño, este view por width es más responsive. Podría decir, por ejemplo, que el texto acá mide el 10% y el del párrafo, aquí lo tengo, podemos decir que este mida 5 view por width. Y ahí pues tendría ese texto todavía pues más responsive. Ok, es mucho, vamos a ponerle menos, ponerle 1 view por width. Un poquito, vean que estas unidades pues son no son la escala pues no es que de 1 a 2 sea poca diferencia, sino que es mucha diferencia. ¿Ven? Entonces aquí tenemos una definición de tamaño de letra pues más responsive, es decir, que se adaptan al tamaño que va a tener el ancho de la pantalla del dispositivo. Bien, entonces son otras variantes que puedes usar. En este caso pues el view por width para definir el tamaño de la letra. Bien, para terminar este video no voy a terminar sin enseñarte cómo agregar nuestros propios estilos de fuente más personalizados y que puedan funcionar igual en cualquier computadora tenga o no instalado esa fuente. Bueno, la mejor manera de hacerlo es usando el Google Font. ¿Cómo lo usamos? Bueno, aquí tengo la página, entramos a esta dirección fonts.google.com. Aquí tenemos una base de cientos, yo creo que miles de tipos de fuentes que podemos usar de manera segura en nuestra página web y que va a funcionar en cualquier sitio y en cualquier navegador, independientemente tenga instalada o no la fuente. Tenemos aquí una gran variedad de tipos de letras. Por ejemplo, imagina que el H1 lo quiero poner así. Entonces vamos a seleccionar este tipo de letra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una vez que buscamos, tenemos opciones aquí de buscador para encontrar más fácilmente el tipo de letra que andamos buscando. Digamos que yo encontré ya mi tipo de letra, lo selecciono. Google nos va a mostrar, ¿verdad?, un enlace. Está en este momento cargando. Me presenta esto. Me presenta pues todas las características de ese tipo de letra. Cómo se va a ver en minúscula, en mayúscula, etcétera. Bien, lo que haríamos para seleccionarla entonces es darle clic aquí donde dice Select this style. Al darle clic ahí nos va a mostrar esta pequeña ventana. Entonces aquí vamos a seleccionar esta segunda pestaña que dice Embed. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a copiar este link que obviamente está haciendo referencia a este sitio de Google. Lo copiamos y lo vamos a pegar, puede ser abajo de nuestros estilos, los que ya tenemos propios de nuestra página, puede ser en cualquier parte aquí del head. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, aquí voy a hacerlo aquí, lo voy a cambiar. Entonces en el font family de mi sitio, aquí pues la página ya me está diciendo que en el font family voy a colocar esto. Y eso es todo, así de simple. Simplemente copio el link de el CSS que me da Google y luego en el font family, en el elemento que quiero estilizar, pues coloco igual lo mismo que me está dando aquí Google. Ya una vez que tengo esto, actualizo y vamos a ver el resultado en nuestra página web. Aquí está haciendo el enlace y aquí ya tenemos un texto personalizado usando pues la fuente de Google, y esto se va a ver igual en todos los dispositivos independientemente o no tengan instalado ese tipo de letra. Bueno, entonces hasta acá este video que tiene que ver con todas las fuentes, las propiedades de fuentes de CSS.